Hola, soy Rubén Fernández y este es mi videoblog Eureka. Hoy quiero hablarles de el Banco Central. El Banco Central es una institución básica para el funcionamiento del mercado. El mercado es el espacio abstracto donde se desarrollan todos los intercambios económicos de una economía. El Banco de México garantiza que la inflación se mantenga controlada para que no exista incertidumbre en la actividad económica, ya que si los precios cambian de manera abrupta, pues se afecta el intercambio y los mercados de empleo, entre otros. Entonces, la inflación es básica para que una economía crezca y las empresas y los trabajos se mantengan estables a lo largo del tiempo y podamos crear riqueza que se distribuya entre todos de una manera más equitativa y natural. Eh, ¿Cómo es que el Banco de México controla el cambio en los precios de los bienes? Pues tiene un par de herramientas para hacerlo. Y una es el control del tipo de cambio y la otra es el control de las tasas de interés. Entonces, el control de las tasas de interés tiene que ver con el mercado financiero, esto quiere decir el mercado de dinero. El mercado de dinero es, se basa en un solo precio, que es el precio de eh, la tasa de interés. Y esta tasa de interés es el porcentaje sobre el depósito que el banco le va a pagar de manera sostenida a el ahorrador. Entonces, mientras más alto sea, el ahorrador querrá meter más dinero para tener un retorno más alto. Pero al mismo tiempo, mientras más alta sea la tasa de interés, los que piden prestado quieren pedir menos dinero prestado y entonces el sentido económico del banco desaparece. Entonces el banco ya tampoco quiere pagar ni dar préstamos. Entonces tiene que haber un incentivo para el banco para que lo siga haciendo, pero además el banco se tiene que ceñir a los lineamientos del Banco de México, cuyo fin no es de lucro y es social. Entonces, el Banco de México, que determina una tasa de interés básica, es la tasa de interés que el Banco de México va a utilizar para prestarle a los bancos en caso de una de liquidez limitada. Entonces el Banco de México, con los billetes y monedas que mantiene en, en el sistema financiero, puede hacerles préstamos de corto plazo a las instituciones bancarias para que éstas puedan hacer frente a sus necesidades de liquidez. Esto quiere decir que los bancos tienen dinero, pero lo tienen invertido en distintos en mecanismos de mercado interiores e internacionales y no pueden retirar ese dinero en caso de que haya una cantidad de consumidores o de sus usuarios que necesite retirar. Entonces, en caso de que haya una escasez, los bancos se piden dinero entre ellos y en última instancia al Banco de México. Y para esto hay un precio, que es la tasa de interés, que hace 3 días el Banco de México ajustó hacia la alza para acortar la oferta de dinero, para que para que los precios se mantengan estables. Este es un mecanismo. El otro mecanismo es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio solo lo puede controlar el Banco de México a través de unas operaciones de mercado abierto, que es la compra de dólares o su venta de acuerdo a la necesidad y al objetivo que el Banco de México estableció como tipo de cambio. Ahora,
En 1994 hubo una crisis tan grande que nos dejó con una percepción de que el tipo de cambio es mucho más importante que la inflación. En ese momento el tipo de cambio era una variable macroeconómica súper importante debido a que el objetivo del Banco de México con respecto al tipo de cambio era fijarlo. Esto quiere decir que todas las veces y todos los días tenían que costar 3.50 eh, pesos por cada dólar. Teníamos que pagar 3.50 pesos por cada dólar. Y entonces esta era un compromiso del Banco de México para incentivar y hacer crecer el mercado interno. Y esto es una apuesta a mantener la estabilidad de los precios de los insumos para que la industria nacional creciera. Esta forma de mantener el precio del tipo de cambio fijo es una forma muy riesgosa de hacerlo porque en algún momento cuando el Banco de México no puede hacer frente a su obligación o a su compromiso, algunos especuladores quieren atacarlo para que en el caso de que las reservas no alcancen, ellos tengan una ganancia mm, que no es normal. Entonces lo atacan con el fin de que el precio se dispare y ellos puedan ganar en esta incertidumbre. El Banco de México lo hizo así y no pudieron entender la dinámica del mercado y entonces pues perdieron y el peso se disparó de 3.50 a 12 pesos en un mes. Esto generó una crisis muy grande que generó un cambio de mentalidad y de política monetaria en el Banco de México y ahora ya no hay el compromiso de mantener el tipo de cambio fijo, sino que ahora hay un tipo de cambio flexible que fluctúa en una banda con un máximo y un mínimo que puede irse moviendo en el tiempo también de acuerdo a la estabilidad de los precios externos e internos. Entonces, las reservas que tiene el Banco de México de dólares son esos mecanismos y esa forma en que el Banco de México puede influir en el tipo de cambio. El Banco de México no le puede dar el dinero a el Poder Ejecutivo Federal porque el Banco de México está aquí para servir al Estado mexicano y es parte del Poder Ejecutivo, pero de una forma autónoma. Entonces, y es parte del Poder Ejecutivo porque, pues, por definición, por sus funciones, ahí le toca estar. Pero su autoridad es independiente de la del presidente y su misión y su eh, objetivo es servir a la federación entera y a todos los ciudadanos. Y para eso el Banco de México tiene que oponerse a las decisiones que cualquiera de los otros poderes, incluso el Ejecutivo, tomen y que influyan de manera definitiva en su misión. Entonces, el Banco de México tiene la obligación de protestar y de oponerse a todas aquellas decisiones por parte del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo que lastimen o interfieran en la misión del Banco de México. Es por eso que la autonomía del Banco de México se tiene que garantizar. ¿Cómo garantizamos que el Banco de México sea autónomo y además sea eficiente? Primero, así, respetando la opinión y la acción del Banco de México y de todos sus funcionarios. Segundo, los funcionarios y funcionarias del Banco de México tienen que estar calificados de una manera muy alta.
sus credenciales académicas y profesionales tienen que ser las mejores disponibles. Para eso se ha creado un sistema de instituciones y mecanismos que garanticen que los funcionarios y funcionarias del Banco de México sean las personas que tienen el mayor conocimiento y la mayor comprensión, y además tengan a su disposición las mejores herramientas disponibles para que lleven a cabo su función. El país no sería el que hoy es si esto no se hubiera respetado en los últimos 30 años. El Banco de México ha sido un instrumento del Estado mexicano que nos ha brindado estabilidad y garantía de que el progreso económico y social se mantengan. El Banco de México tiene que ser respetado en sus decisiones, y cualquier persona o grupo que intente secuestrar o influir de manera indebida en las decisiones de su junta de gobierno o de cualquier otra institución que le dé servicio al Banco de México, tal como el INEGI, estará intentando desestabilizar el sistema económico de una manera que no nos conviene. Desgraciadamente el Banco de México pues es un instituto o una institución que tiene un cupo limitado, y estas personas que están ahí tienen un poder muy grande dentro de la federación y del sistema del Estado mexicano. Lo que garantiza que el poder de estas personas, de estos funcionarios y funcionarias, sea limitado es la transparencia. Entonces, todas las decisiones del Banco de México y de todos sus funcionarios y funcionarias y de todas sus subinstituciones o departamentos sean conocidas, tenemos que garantizar que los medios de comunicación, que el gobierno federal, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tengan acceso irrestricto a la información que manejan y que usan los funcionarios del Banco de México. La transparencia es la única forma en que podemos mantener en línea y honestos a las funcionarias y los funcionarios del Banco de México. Asimismo, a todo el resto del gobierno federal. No podemos darnos el lujo de socavar, minar o influir de maneras no alineadas con los mecanismos y las formas en que el Banco de México se mantiene, porque vamos a generar una crisis económica que va a destruir el progreso social, económico e institucional que hemos logrado hasta ahora. Eh, la dinámica en que el Banco de México está inserto es una dinámica de mercado en la que el país se insertó de manera natural. No estamos siguiendo el lineamiento de un gobierno extranjero o de una fuerza de ocupación o de algún ejército o una presión de nadie, porque lo único que pasa es que nos estamos tratando de insertar en un sistema complejo que es el sistema económico, en el que necesitamos cosas como los bienes básicos para generar bienes complejos. Y además también compramos bienes complejos que son necesarios para el desarrollo normal de una economía, que son tales como las computadoras. Hay cosas en las computadoras que todavía en México no podemos producir de manera eficiente y barata, como los microprocesadores. Y para los
para producir microprocesadores se necesitan bienes básicos que necesitan comprar en el extranjero, eh, en lugares como África, como Uganda, como Kenia, como Sudán, y luego se tienen que mandar a China o a Estados Unidos y ahí se producen y se incluyen en unas computadoras que podrían ser ensambladas aquí. Entonces el microprocesador se manda a México y ese microprocesador que vino de otro país se ensambla en México y se forma la computadora, y entonces yo la compro y me pongo a hacer un video en YouTube o a producir conocimiento en una universidad o a producir cosas en una empresa. Si el Banco de México se desinserta de esa forma, vamos a tener una crisis de inflación, una crisis de comercio y vamos a tener muchos problemas que en el largo plazo van a destruir el sistema y el progreso económico y social que hemos logrado hasta ahora. Tenemos que cuidar nuestras instituciones que funcionan bien, aunque parezcan unas instituciones elitistas. Seguimos discutiendo. Muchas gracias.